Buenos días, ingeniera. En mi grupo y mi persona nos ha tocado exponer transiciones. Como manera de introducción, las transiciones son estructuras que empalman tramos de canales que tienen secciones transversales diferentes en forma o en dimensión. Por ejemplo, un tramo de sección rectangular con una sección trapezoidal o un tramo de sección rectangular de ancho b igual a 1 o con otro rectangular de ancho b igual a 2. Las transiciones funcionan mejor cuando los tramos que se van a empalmar son de baja pendiente, con régimen subcrítico. En este caso, las pérdidas hidráulicas por cambio de sección son relativamente pequeñas. Para sus usos, las transiciones se emplean en las entradas y salidas de los acueductos, sifones invertidos y canalizaciones cerradas, así como aquellos puntos donde la forma de la sección transversal del canal cambia repentinamente. Cuando se cambia de una sección a otra, se tienen pérdidas de carga. Si ese cambio se hace bruscamente, las pérdidas son muy grandes. Algunas de las causas que ocasionan las pérdidas de carga son la fricción, el cambio de dirección, el cambio de velocidad y el cambio de pendiente. Longitud de transición. Muestra un esquema en planta de una transición que une dos tramos de diferente forma de un canal, donde T1 y T2 representan los espejos de agua, B1 y B2 los anchos de solera y alfa el ángulo que forman los espejos de agua. Como se muestra en la figura, tenemos la vista en planta de una transición y la diferencia de alturas entre espejos de agua. En esta figura se puede observar que se cumple el triángulo de tangente, que se puede expresar como la tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto que está conformado por T1 menos T2 sobre 2 sobre el cateto adyacente que sería L. Despejando se tiene que L es igual a T1 menos T2 sobre 2 veces la tangente del ángulo alfa, donde la longitud de la transición L está en metros, T1 y T2 son los espejos de agua en metros, y alfa es el ángulo que forman los espejos de agua. Se observa que si el ángulo alfa crece, la longitud decrece. Según la experiencia Julian Hint y según Bureau of Reclamation, se encontró que para el ángulo alfa de 12 grados 30 minutos se consiguen pérdidas de carga mínimas en transición y que el ángulo alfa puede ser aumentado hasta 22 grados 30 minutos en un segundo. Las transiciones alaviadas es un método racional para un régimen subcrítico, según la figura que muestra la proyección implantada y el perfil longitudinal de una transición alaviada, tanto de contracción como de expansión, que une una sección rectangular con una trapezoidal, la que representa uno de los casos más generales ya que se da un cambio de sección, ancho de solera y talud, y la cota de fondo. Para el diseño de transiciones, como una aplicación de causa de energía específica, vamos a estudiar el perfil de la superficie libre en un canal en que haya un cambio en la sección transversal. Puede originarse en una pequeña grada de fondo ascendente o descendente. También se puede originar por un cambio por el ancho del canal y se llama contracción si el ancho disminuye y expansión si este aumenta. Para su estudio suponemos que la pérdida de carga es despreciable. En consecuencia, en cualquiera que sea la transición, se tendrá entre dos secciones 1 y 2. La ecuación será D1 más B1 al cuadrado sobre 2 veces G igual a D2 más B sub 2 elevado al cuadrado sobre 2 veces G. En ambas secciones se debe cumplir la ecuación de la continuidad, que es la velocidad 1 por el área 1, que tiene que ser igual a la velocidad 2 igual, por el área 2 igual al caudal. En esta imagen podemos observar cómo se va diferenciando para cada tipo de sección, donde A representa la sección de inicio de transición de contracción viniendo de agua hacia arriba o de izquierda a derecha, que es el final del canal de llegada. B, que representa la sección final de la transición de contracción y es el inicio del canal intermedio. F representa la sección de inicio de la transición expansivo y el final del canal intermedio. C representa la sección final de la transición de expansión y es el inicio del canal de salida. Continuando con la exposición, vamos a tener para el diseño de transiciones existen varios métodos obtenidos en laboratorio de forma experimental. Con cada uno de ellos desarrollaremos. Cada uno fue desarrollado bajo ciertas hipótesis. Dentro de los que se puede mencionar tenemos 4 métodos: método de Hint, método de Nitra, método de Chabertubedi y método racional.
El que vamos a trabajar es método racional. Ya. Las ecuaciones que plantean en esta sesión se corresponden a método racional. Es una forma geométrica de transición. Por ejemplo, utilizaremos transición de expansión, que se realiza con las siguientes ecuaciones. Con la longitud más la base donde tenemos la base del canal de inicio de un canal trapezoidal menos la base de un canal intermedio, de canal rectangular. Para calcular el ancho de fondo de solera de cada sección. Ahí tenemos la fórmula utilizando la ecuación y calculando el desnivel de fondo de la sección, donde delta HI va a ser igual a delta H sobre la longitud por la distancia de la sección. Y para calcular la sección consecutivas, el desnivel entre dos secciones consecutivas y I más 1 se calcula con la siguiente ecuación. Ahí tenemos delta H I más 1 sobre delta H, el desnivel total sobre la longitud por la distancia de la sección. Y para el cálculo del tirante y la energía específica de la sección de la transacción alabeada, se aplica la siguiente ecuación. Energía específica, donde la energía total de sección 1 y la sección 2 respectivamente. Y se aplica la ecuación de energía, es decir, H, la carga de posición de altura, más I, el tirante, más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y terminando tenemos el cal de acuerdo a Hintz. Tenemos la siguiente fórmula donde reemplazamos K, donde K tenemos los valores ya asignados dependiendo de una tabla. Para este caso de estructura tenemos que utilizar la KE y KS, donde es una sección alabeada, donde utilizamos la transición de salida, donde KS es igual a 0.2 y la transición de entrada que K a 0.10. Ahí donde vemos en la tabla se muestran los valores de los coeficientes de pérdida para los diferentes tipos de transiciones. Y aquí tenemos también una imagen donde se muestran las gráficas para utilizar los coeficientes de pérdida de energía. Pasar a explicar el proceso de programación de diseño de transiciones. El proceso que sigue a continuación se refiere únicamente a transiciones de entrada. ¿Qué quiere decir? La velocidad de entrada es menor a la velocidad de salida. En la figura 2 se observa un perfil longitudinal y la planta de una transición que enlaza un canal trapezoidal con otro rectangular, y este nos da las siguientes características: altura de velocidad en la entrada, altura de velocidad a la salida, profundidad del flujo en la entrada, profundidad del flujo a la salida, longitud de transición, semiancho de la superficie libre del flujo, semiancho de la solera, coeficiente de pérdida de energía por conversión, diferencia de alturas de velocidad, descenso total de la superficie del agua a través de la transición y la variación de cotas de la solera. Para realizar el diseño debemos tomar en cuenta que trabajamos con una transición alabeada y se trabaja con el método racional. Y también debemos seguir las fases correspondientes al diseño de una transición. Longitud de transición. La recta AB de la figura 2 debe tomar un ángulo de 12,5 grados, con lo que se obtiene la ecuación de la longitud de transición.
en donde los valores de T sub 1 y T sub 2 se calculan previamente de acuerdo con la geometría de los canales y las condiciones hidráulicas dadas. Luego tenemos la pérdida de energía por fricción. Hasta ahora solo se ha considerado la pérdida de energía por conversión, la más importante, pero si además se toma en cuenta la debida a la fricción relativamente pequeña, esta se calcula con base a la teoría del flujo gradualmente variado, y en este caso se aplicará, por ejemplo, la fórmula de Manning. Como resultado, la forma real de la superficie del agua no es indicada por la línea OSD de la figura 3, sino por la curva punteada, en donde la diferencia de cotas correspondiente a la suma de pérdidas por fricción hasta la sección considerada para secciones consecutivas. La pérdida de fricción estará presentada por la ecuación 14. Anchos de la superficie libre de solera. Para el contorno JHI de la superficie libre se adoptaron dos parábolas cuadráticas reversas, siendo H el centroide del rectángulo KJIL de la figura 4, que están expresadas por las ecuaciones 9 y 10. Igualmente para el contorno PBR de la solera tomando dos parábolas en donde B es el centroide del rectángulo PSRT de la figura 5, que están expresadas por las ecuaciones 11 y 12 en el punto U. Forma de la superficie libre. Para el perfil de la superficie libre se escogen dos parábolas reversas, OC y CD, con el punto común C. Centro del rectángulo OFDG como se ve en la figura 3. Las ecuaciones de estas parábolas nos ayudan a ver la variación en cada punto. También tenemos la carga de velocidad, que está expresada por las ecuaciones 7, 8. La elevación de la superficie del agua y la solera especificadas por las ecuaciones 15 y 16. Y finalizando, tenemos un diagrama de flujo que nos ayuda a la resolución del diseño de transiciones. Este diagrama de flujo aplica todas las ecuaciones antes vistas junto con las condicionantes de las mismas. Para el proceso de programación del diseño de transiciones en canales en MATLAB, primero se debe proceder a la declaración de variables de acuerdo a las exigencias del ejercicio. En este caso, se nos dan los datos para un canal de sección rectangular y un canal de sección trapezoidal, asimismo el caudal de diseño. Luego se procede a hacer el diseño de la transición, obteniendo así el tirante del canal de salida, la longitud de transición, el tirante del canal intermedio, el tirante crítico de la sección, el desnivel entre las dos secciones y el talud del canal de salida. En esta sección del ejercicio debemos trabajar con intervalos en funciones, ya que no podemos trabajar con un valor unitario, ya que este no nos dará la información necesaria de lo que está pasando en cada sección de la parábola, así obteniendo los valores de x, b, z y la variación, obteniendo así la velocidad intermedia, la velocidad de salida y la variación entre estas dos velocidades. Luego se procede al cálculo de los intervalos 1 y 2 para poder encontrar la parábola reversa, y esta nos permitirá ver qué tipo de transición y el comportamiento de esta en el canal. Buenos días, ingeniera, buenos días, compañeros. Para el tema de transiciones tendremos aquí un ejemplo en Excel, donde se requiere diseñar una estructura de entrada para conectar un canal de tierra con un ancho en el fondo de 18 pies y pendientes 2:1 a una canaleta rectangular de concreto de 12 pies con 6 pulgadas de ancho. En la figura 11.10 se dan las propiedades hidráulicas tanto del canal y de la canaleta. El caudal de diseño para ambos será de 314.5, como se puede observar en la figura. Correspondientemente, tabularemos los datos de ser dependiente, velocidad, coeficiente de rugosidad, caudal, ancho de la solera y talud, correspondientemente de la sección trapezoidal y de la sección rectangular. Para ambos casos tendremos que calcular el área de la fórmula caudal es igual a velocidad por área, despejando área
teniendo en cuenta que tenemos el caudal y la velocidad de la sección 1 y de la sección 2, tendremos las áreas, que serán 114,364 pies al cuadrado y 52,592 pies al cuadrado, donde para nuestra primera sección la profundidad de flujo nos ayudará a encontrar el espejo de agua de la primera sección. Por lo tanto, nuestro primer espejo será de 35,196 y para nuestra segunda sección será mucho más sencillo, ya que la fórmula del espejo de agua de la sección rectangular será el espejo de agua será igual al ancho de la solera. Teniendo en cuenta que tenemos el ancho de la solera, tenemos un valor de 12,5, donde podremos determinar la longitud de transición por la siguiente fórmula, que es el espejo de agua de la sección 1 menos el espejo de agua de la sección 2 sobre 2 veces tangente de alfa. Alfa es el ángulo que forman los espejos de agua, como se puede ver en la figura, 12,30. Y a continuación tendremos la longitud, 52,040, un valor un poco alto aproximándose a 50, por lo que podemos observar en la figura perfil de la superficie del agua versus los niveles es un valor que está en el rango, por lo cual tendremos para la parábola será necesario tomar en cuenta las cabezas de velocidad y su diferencia. Para la altura de velocidad de entrada, la velocidad de entrada será de 2,75 y la velocidad de salida será 5,98. Para el siguiente cálculo de las alturas será con la siguiente fórmula, que será la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, donde más adelante tendremos la diferencia de alturas, por ser la altura de velocidad de salida menos la altura de velocidad de entrada, que por un coeficiente de pérdida de energía nos dará un valor de 0,482, por lo cual tendremos que hacer una tabulación para encontrar los siguientes valores para hacer nuestro perfil longitudinal, donde los valores serán desde 0 hasta 50 con un intervalo de 5, por lo cual tendremos una obtención de los distintos tramos de las funciones que se relacionan con las cabezas de velocidad con la longitud, que es necesario otorgarnos puntos y armar sistemas de ecuaciones de ser necesario. Por lo cual tendremos para 0, 25 y 50. De lo cual tendremos nuestra primera ecuación, que es una parábola. Las incógnitas serán A, B y C, dándose los valores de X en nuestra primera ecuación, 25 en nuestra segunda ecuación, 50 y en nuestra tercera ecuación, puntos arbitrarios. Resolviendo el sistema de ecuaciones, aquí por una matriz inversa o por un sistema de ecuaciones, tendremos los valores de A, B y C. Y también para el primer tramo tendremos los valores de A, B y C, dándonos las ecuaciones correspondientes. Para nuestra primera columna tendremos que los valores serán respecto a nuestra ecuación de segundo grado. Y para nuestra altura, que llega a la altura de descenso total de la superficie de agua, que llega hasta 0,438, la diferencia de las alturas tanto de salida y de entrada, también tendremos las alturas de entrada hasta la altura de velocidad de salida, correspondientemente. Igualmente la velocidad de entrada y la velocidad de salida, y las áreas, donde tendremos como resultado el perfil longitudinal X versus Y, que sería el perfil de la superficie del agua versus el descenso total de la superficie del agua, que será un perfil longitudinal apto para nuestro diseño. Gracias.